Los invito a recorrer conmigo los caminos de palabra, las aventuras de textos, los abismos de ideas y teorías. Los invito a mi biblioteca, porque entre otras cosas la vida transcurre entre libros. En esta oportunidad les traigo desde mi biblioteca Las Moradas Filosofales, la segunda obra de Fulcanelli. Una obra editada en el año 1930 en Francia, por primera vez en una tirada muy chica, dirigida principalmente a los estudiosos de la alquimia, la cual con el paso del tiempo se convirtió en una obra imprescindible, no solo para los avesados, los interesados en la alquimia, sino en el hermetismo también, en general. Hablar de Fulcanelli es hablar de un misterio. ¿Quién fue Fulcanelli? Hay diferentes teorías, diferentes hipótesis con respecto a la identidad de Fulcanelli. Algunos dicen que fue Julian Champagne, un pintor francés. Esto lo aseguran Robert Ambelain, entre otros. Otros dicen que fue Camille Flammarion, un astrónomo francés. Algunos dicen que fue el escritor Rosny Ainé. Otros que dicen que fue Pierre Dujols, un librero parisino. Otros que fue René Lubix. Está la teoría de Jacques Verchier. Otros que fue Jolivet Castelot. Otro que fue el mismo Eugène Canceliet, quien es el que prologa sus obras. Algunos ya dicen que fue el propio Conde de Saint-Germain, Juliette Violet, y para otros también Alphonse Joubert, un doctor francés. ¿Con qué nos encontramos aquí? El propio Jean Canceliet nos va a decir que Fulcanelli entendió siempre por morada filosofal todo aquel contenedor o soporte simbólico de la verdad hermética, no importa cuál fuera su naturaleza e importancia. Por ejemplo, una minúscula figura conservada en una vitrina puede ser una pieza de iconografía simple, sin embargo es una morada filosofal, una simple hoja escrita, un cuadro, una pintura, el arte mismo, un monumento arquitectónico que contiene detalles, vestigios, un castillo, una iglesia, son moradas filosofales. Eugène Canceliet en el prólogo también nos dice que Fulcanelli había conseguido elaborar la piedra filosofal unos 6 años antes de la aparición de este libro. El mismo Eugène Canceliet se declara discípulo de Fulcanelli. Ya lo hace en El misterio de las catedrales, su otra obra. Canceliet nos dice que esta obra es profunda. Es donde Fulcanelli va a poner toda la luz indicando lo escondido detrás de cada una de las moradas. Va a describir las moradas. Él dice, digamos, que la materia de los trabajos alquímicos se presenta, incluso se impone, con tanta evidencia que no hay autor, aún el más sincero, que no se haya mostrado deseoso, que no haya callado, velado, falseado la selección hasta escribir el nombre vulgar de este sujeto, muy realmente predestinado para declarar al fin que no es aquel. En el texto se adjuntan 3 prefacios, bien distintos. Generalmente en todas las obras publicadas va a venir el prefacio del año 1929, el del 1958 y el de 1965, todos por Eugène Canceliet. Él va cambiando la impresión del texto a medida que va conociendo más a Fulcanelli. Por eso es tan importante la lectura de los prefacios antes de entrar en el texto propiamente dicho. En El misterio de las catedrales, la primera obra anterior a esta, Fulcanelli se había centrado en el estudio de las iglesias monumentales de la Edad Media, miradas desde el punto de vista hermético y desde la ciencia alquímica. Ahora en las moradas filosofales amplía esta visión hacia otros aspectos, aunque no deja de señalar obras arquitectónicas puntuales, explicando el significado hermético que encierran, siempre a la luz de la alquimia.
y con una demostradísima erudición y academicismo alquímico. Encontramos análisis de elementos, motivos, colores, arquitecturas, que van desde la modestia de una casa medieval hasta un pueblo francés, el castillo de Dampierre del siglo XV, el palacio de Holyrood en Edimburgo, hasta otros lugares, siempre mostrándonos una visión alquímica, donde la propia obra alquímica es retratada. Si algo tiene el texto, es que está escrito en un lenguaje propio alquímico, enigmático, simbólico, una jerga muy particular. Sin embargo, puede ser leído por cualquiera, porque hay algo de esta jerga, de este lenguaje alquímico que también se incorpora por la propia lectura, lleno de fórmulas alegóricas, metáforas, metonimias, inclusive hasta el propio sarcasmo, algo tan típico de los textos alquímicos. Las moradas filosofales parecería ser una continuación del misterio de las catedrales. Sin embargo, no es menester estar leyendo primero uno que el otro. De hecho, hoy yo les estoy presentando las moradas filosofales antes que el misterio de las catedrales. De hecho, en mi propia experiencia he leído primero las moradas filosofales antes que el misterio de las catedrales. Son complementarios, no importan el orden de lectura. Fulcanelli nos va a llevar por acertijos, lenguajes alegóricos, simbologías, sentidos cabalísticos, dobles sentidos del lenguaje, aludiendo y analizando raíces del latín, del griego, de las propias raíces del francés. Otras veces entra en números, en recursos cabalísticos más complejos, en colores, en circunstancias, en aromas, en tiempos. Gran parte del texto Fulcanelli nos va a explicar y justificar teóricamente el arte alquímico, el lugar que tiene en la historia, haciendo una fuerte relevancia del tiempo de la Edad Media, donde dice que el arte de la alquimia floreció, se volvió fuerte, donde sentó las raíces para permanecer, es donde él se inspira. También va a relacionar la alquimia con la química moderna, intentando o buscando poner a la química moderna en lo científico contemporáneo y tratando de conciliar esa vieja alquimia con esta ciencia moderna. Fulcanelli nos va a hablar en un lenguaje para adeptos, pero que sin embargo se adapta a cualquier lector, como dije, de una manera amena, agradable, conciliable. Originalmente el texto de las moradas filosofales fue editado con ilustraciones del pintor Julien Champagne. Por eso para muchos el propio Fulcanelli era Julien Champagne. Pasando los años de las ediciones, estas imágenes fueron sustituidas por otras o bien desaparecieron. Hoy en día nos encontramos con ediciones donde en su mayoría no vienen estas ilustraciones originales. Sin embargo, existen algunas ediciones de editoriales muy particulares y tal vez en valores más costosos, donde sí aparecen las ilustraciones originales de Julien Champagne. Espero haberlos invitado bien a la lectura de este libro. Va desde la historia, la Edad Media, el Renacimiento, la alquimia medieval, cómo era el laboratorio legendario, química y filosofía, la cábala hermética, qué es la alquimia, qué es la espagiria. Y luego va a ir a propias moradas, la salamandra de Lisieux, el mito alquímico de Adán y Eva, el hombre de los bosques, el maravilloso grimorio del castillo de Dampierre, las guardias de escolta de Francisco II, duque de Bretaña, el reloj de sol del palacio Holyrood de Edimburgo, el reinado del hombre, el diluvio, la Atlántida, el incendio y la edad de oro. Las moradas filosofales de Fulcanelli.